Buenas noches, ¿están ahí? Aunque con esta hora parece buenas tardes todavía. Buenas noches, profe. Hola Mariam, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro. Estamos dos números. Buenas, profe. Hola Dayana, ¿qué tal? Las dos tienen micrófono abierto. Yo ahora sí prendí porque Quiero que esta clase me ayude a desarrollar ustedes más bien porque estoy con un pequeño problema y no puedo hablar mucho. Vamos a ver cómo hacemos. Van a desarrollar hoy ustedes las clases. Quiero mostrarles la plataforma de la facultad. De pantalla, plataforma acá está. Avísenme si se ve. sí se ve. Se ve. Bueno, hoy vamos a empezar la unidad 3 después de haber terminado la unidad 2, ¿verdad? La unidad 3 va a ser básicamente todo el álgebra, sintetizado. Vamos a desarrollar los conceptos de polinomios, operaciones con polinomios. Vamos a recordar los tipos de factoreos. Vamos a hacer gráfica en el sistema de coordenadas cartesianas, la X y la Y. Y vamos a establecer ecuaciones de la recta, lineales, cuadráticas, y vamos a hacer problema de eso. Eso va a consistir la unidad 3. Creo que va a ser una de las más largas, así que trataremos de optimizar el tiempo que tenemos. Bueno, hoy le voy a pedir, como le dije, ayuda a ustedes. Entonces, vamos a empezar la clase con polinomios. Cuando se vea la pantalla, me avisan otra vez. ¿Qué es esto? Se ve. Se ve. Bueno, los polinomios son estructuras lineales del álgebra que se utilizan en un montón de aplicaciones en muchísimas disciplinas, en la ciencia sobre todo, y ustedes también van a precisar de esto, por eso está en el contenido programático de nutrición. Los puntos que vamos a ver es la clasificación, el grado, la especialización que es la utilización y las diferentes aplicaciones en otras áreas. Quiero que me ayudes, Marian o Dayana, comenzando a leer un poquito nuestro material. Cuando vean nomás, y comenzar a leer, por favor. Marian o Dayana, cualquiera de los dos. ¿Qué es un polinomio? En matemática, un polinomio es una expresión constituida por un conjunto infinito de variables no determinadas o desconocidas y constantes. Números fijos llamados coeficientes, utilizados únicamente en las operaciones aritméticas de suma, resta y multiplicación, así como exponentes enteros positivos. En otras palabras, es una combinación lineal de productos de potencias entre de una o de varias indeterminadas. Exactamente, es lo que le dije, ¿verdad? Que es una estructura lineal, básicamente, un polinomio. Seguí nomás, por favor. ¿Cómo se clasifican?
Los polinomios se clasifican de acuerdo con el número de términos. Monomio es un polinomio de un solo término. Binomio es un polinomio con dos términos. Un trinomio es un polinomio con tres términos. Cuando los polinomios tienen más de uno o tres términos se denominan polinomios. Poli significa muchos. Ok, entonces la clasificación de los polinomios tenemos tres. El monomio, que es de una sola estructura. El binomio, que tiene dos partes. Y el trinomio, que tiene uno, dos, tres partes. Y mayor a tres partes ya le llamamos polinomio. Esta es la clasificación entonces de los polinomios. Monomio, binomio y trinomio, con la que nosotros vamos a trabajar básicamente, ¿verdad? Los elementos que la componen, como leímos anteriormente, es la parte literal y la parte básica, ¿verdad? A las letras en una expresión algebraica se le llama las variables, y a los números se le llaman los coeficientes. Y generalmente un polinomio siempre está determinado por un término independiente, que generalmente es un número entero. Cuando no aparece nada es porque es cero. Si no, puede ser cualquier número entero. Entonces, esto es la estructura de un polinomio. Vamos a establecer el grado de un polinomio. Dice que se define el grado de un monomio como el mayor exponente de su variable. El grado de un polinomio es el monomio de mayor grado. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un monomio que es 2. El grado es 0 porque no hay letra. Toda letra elevado a la 0 es 1, entonces no aparece. Acá tenemos 3x más 2. Es un polinomio de un grado. ¿Por qué? Porque la variable está elevado a la 1. Eso es lo que dice. Acá tenemos un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque la variable, el mayor exponente de la variable es 2. Y acá tenemos otra vez un trinomio, porque tenemos 1, 2, 3, de grado 2 también. ¿Por qué? Porque el exponente mayor es 2. Generalmente, cuando un polinomio está compuesta por una sola parte literal, que sé yo, puede ser x, y, a, b, c, el grado determina el mayor exponente de esa parte literal. Pero si tenemos funciones con dos variables, por ejemplo, x, y, ahí sí se suman de cada uno y ese es el grado. En este caso acá tenemos 1, o sea, 3x más 2 es polinomio de grado 1. 3x cuadrado más 2x es un binomio de grado 2, porque tenemos x al cuadrado. Y el tercer ejemplo, 2x cuadrado más 3x más 2 es un trinomio, o polinomio igual podemos llamarle, de grado 2 también. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de esta estructura es 2. ¿Se entiende eso? Para determinar el grado de un polinomio. ¿O se recuerda dónde va a ver la palabra? No deberías preguntar, profesor. Ah, rápidamente y bruscamente, el grado del polinomio es generalmente el exponente de la variable. De ahí partimos. Otros ejemplos. Acá dice, ¿cuáles de las siguientes expresiones son polinomios y cuáles no? Dice, señala el grado, coeficiente principal y término independiente de lo que sí sean. Y acá vemos que todos son polinomios. Pero acá tenemos 1, 2. Acá tenemos 1, 2, 3, que es un trinomio. 1, 2, 3, trinomio. 1, 2, 3, trinomio. Acá tenemos 1, 2, binomio. Acá tenemos 1, 2, 3, trinomio. Acá tenemos 1, 2, 3, trinomio. Y acá tenemos 1, 2, 3, trinomios. O sea, toditos son polinomios. Toditos. Entonces, ¿qué nos pide con este ejemplo? Señalar el grado, el coeficiente principal y el término independiente. Y vamos a hacer eso. En el primero,
Mi polinomio es 2x cuadrado más 5. Me pide primero señalar el grado. ¿Cuál es el grado de este polinomio, chicas? Según lo que vimos. Les repito, es el exponente mayor de la parte literal o de la variable. El exponente mayor. ¿Cuál es acá el exponente mayor? El 2. 2. Entonces, ¿de qué grado es este polinomio? ¿De Grado grado? 2. Perfecto. Ok. Después me pide el coeficiente principal. Y vamos a recordar lo que era el coeficiente principal. Vamos a ver en el ejemplo. Coeficiente principal es el coeficiente del mayor exponente. Entonces, acá, ¿cuál va a ser el coeficiente principal? El 5 sería. Voy a repetir otra vez qué era el coeficiente principal. Vamos al ejemplo. En este ejemplo. Mira, el coeficiente principal acá dice, coeficiente principal y lleva la Ah, flecha acá. Es la parte coeficiente del exponente mayor de un polinomio. ¿Ok? Entonces, veamos otra vez acá. ¿Cuál es el coeficiente principal en este polinomio? el 2. El 2. El menos 2 en este caso es negativo. Entonces, tenemos que decir que es el menos 2. Ok. Y ahora el término independiente. Vamos a recordar que es un término independiente en un polinomio. Es la parte entera esta. La que no tiene letra, podemos decirlo también. La que no está acompañada de una variable. Entonces, aquí en este binomio o polinomio, ¿cuál es el término independiente? Estamos en el A, acá estamos. Ya dijimos que es de grado 2. ¿Por qué? Porque el exponente mayor es 2. Ya identificamos el coeficiente principal que es el menos 2 porque le acompaña al mayor exponente. Y ahora nos falta encontrar el término independiente. El 5. El 5. El término independiente entonces es la parte entera, la que no viene acompañada de una variable o una letra, como quieran llamarla. Vamos al siguiente. 3x a la menos 2 más 4x menos 7x cubo. ¿Es un polinomio? Sí, es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 términos. Es un trinomio entonces. Señala el grado. ¿Qué grado tiene este polinomio? O pregunto otra vez para ir fijando la idea en la cabeza. ¿Cómo se determinaba el grado de un polinomio? Cuando la estructura tiene una misma variable, en este caso tiene x, x, x. ¿Cuál es el mayor exponente entre esta estructura? Entre menos 2, este tiene 1 y este tiene 3. ¿Cuál es el mayor? El 3. El 3. Entonces es de grado 3. Ok. ¿Y cuál es el término independiente? El menos 7. El menos 7 está con 7x Es cubo, está acompañado. Este está acompañado con el 4x y este está acompañado con el 3. Acá, sin embargo, el 5 era el término independiente, no está acompañado con ninguna letra, entonces por eso es el término independiente. ¿Y acá cuál es? No hay, ¿verdad? no. 0. Se dice 0, no tiene. Decimos que no existe, ¿verdad? Ok. Tercer ejemplo. 4x a la cuarta menos 3x cuadrado menos un medio x. ¿Cuál es el coeficiente principal? Acá me olvidé, no le pregunté cuál es el coeficiente principal, pero no importa, le digo que es 7, ¿verdad? Porque está acompañado por el mayor, por el exponente mayor. Acá, ¿cuál es el exponente principal? Perdón,
El coeficiente principal. El El coeficiente 4. el 4. ¿Por qué? Porque está acompañada por x a la cuarta, que es el mayor. Correcto. Ya tenemos coeficiente principal. ¿Y el término independiente? No hay porque No todos hay. vienen acompañados. Sí, perfecto. Siguiente. Raíz de x más 3x menos 2x cuadrado. En este polinomio, otra vez, identifiquemos cuál es el coeficiente principal. Sería el 2. Correcto. El menos 2 negativo es menos 2. Sí. Ok. ¿Cuál es? ¿De qué grado es? O sea, una pregunta, ¿de qué grado es esta ecuación? El polinomio, ¿de qué De grado? 2. 2. De ¿Por 2. qué? Porque el mayor exponente es 2. Muy bien. Siguiente. Menos un quinto x a la menos 2 más 5. ¿Cuál es el coeficiente principal? El menos 1/5. Correcto. ¿Cuál es el término independiente? Independiente, el más 5. Correcto. ¿De qué grado es mi polinomio? En este caso es binomio, polinomio. Menos 2 de Ok. grado 2. Sí, a la menos 2. Entonces esto al llevar abajo va a convertirse en x al cuadrado, entonces es 2. Ok. Siguiente. 3x a la 32 más 4x menos 7x cubo. ¿De qué grado es este polinomio? De 32. Es 32. Es medio álgebra. Nunca hemos llegado a utilizar ese tipo, ¿verdad? Pero es para entender el concepto nomás. ¿Cuál es el término independiente? No hay. No hay. Existe. ¿Y el coeficiente principal? Es el 3x. 3. El 3. Este es el coeficiente. El Acuérdense 3. que coeficiente se le llama a los números que Al acompañan las uno. variables. Estos son los coeficientes. Y el principal es 3. ¿Por qué? Porque está acompañado por la variable con mayor exponente. Y así sucesivamente. Entonces, esto van a repasar otra vez. El material está. Hay que practicar. Esto, pues, esto es tema de examen sí o sí. Sigamos. Lo vamos comprendiendo. Valor numérico o especialización de un polinomio es el resultado que obtenemos al sustituir la variable x por un número cualquiera. Acá dice va la variable x por un número cualquiera porque mi polinomio puede tener cualquier tipo de variable, no solamente x, puede tener y, puede tener z, puede tener a, b, c. Ese es el álgebra, ¿verdad? Del polinomio. Entonces, ¿qué es el valor numérico? Es cuando se pondera mi polinomio con un valor. En este caso dice para x1 y para x menos 1. Vamos a hacer este junto en la pizarra para que entiendan lo que es el valor numérico de un polinomio. Chicas, ¿pueden copiar este en su apunte, por favor? Vamos a hacer juntos rápido este para mostrarles. P de x es igual a 2x cubo más 5x menos 3. Para x igual a 1 y para x igual a menos 1. Esto nomás hay que copian y vamos a hacer juntos. ¿Ya tienen? Sí. Ok. ¿Te uniste, Pamela? ¿Qué tal, Pamela? Profe, un poco perdida, pero
Vamos a ver. Sí, ese es el tema. Yo estoy afónico, pero eso quería que ustedes participen. Después la clase va a ser larga, así que todos vamos a participar. Bueno, veamos entonces el valor numérico de un polinomio, ¿sí? Avísenme si se ve, por favor. Sí, se ve. ¿Cómo era P de X? Mi polinomio de, yo noté 2x cubo. Díganme por favor, 2x cubo. 2x cubo Más 5x ¿sí? menos 3. Menos 3. Ok, este es mi polinomio. Y lo que yo quiero hacer es calcular un valor numérico para mi polinomio. Y me dice, primero para x igual a 1, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Para tener valor numérico de este polinomio, reemplazar x por el cubo. Entonces, p de x igual a 1 va a ser igual. 2x al cubo es lo mismo que decir 2 por x vale 1. 1 al cubo. Más 5x. 5x. ¿Cuánto vale x? 1 para este valor numérico. Menos 3. Y acá tengo una operación de números naturales, ¿verdad? P de x igual a 1 es igual a 2 por 1 al cubo. 1 al cubo es 1. Por 2, 2. Más 5 por 1, 5. Menos 3. Entonces P de x cuando vale 1 es igual a 2 más 5, 7. 7 menos 3, 4. Y 4 es el valor numérico de este polinomio cuando x vale 1. ¿Se entiende? Ese es el ejemplo que está en la diapositiva. En otras palabras, el valor numérico de un polinomio es reemplazar la variable por el valor que se nos indica, ¿verdad? Sencillamente. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, y después pidió para otro valor también, ¿verdad? Para otro valor, si no me equivoco. Para x menos 1, dice. El mismo polinomio, pero para x menos 1. 2x cubo más 5x menos 3 para cuando x vale menos 1. Y es lo mismo, reemplazar el valor de x por un valor, por el valor menos 1. P de x cuando vale menos 1. Entonces va a ser igual a 2x cubo. 2 por menos 1 en este caso al cubo. Ya no es 1 como hace rato. Más 5 por menos 1 otra vez. Perdón, menos 3. Hay el valor numérico de este polinomio para x menos 1 ahora. Va a ser 2 por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo, sabemos por lo que ya vimos en la primera unidad, todo número negativo elevado al impar es negativo otra vez, ¿verdad? Entonces va a ser menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Más por menos, menos. 5 por 1, 5, menos 3. Entonces, valor numérico de este polinomio, cuando vale x menos 1 va a ser menos 2, menos 5, menos 3. Se suma todo y conserva el signo, la vuelta son todo negativo. 7, 8, 9, 10. Se va a ser menos 10. El valor numérico de este polinomio para cuando x vale menos 1 es menos 10. Es reemplazar nomás. ¿Se entiende? Vuelvo a explicar. ¿Quieren preguntar? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Ok, continuemos entonces. Montserrat, te uniste ahora, ¿verdad? Sí, profe. Ok, sigamos.
Nos quedamos ahí, ¿verdad? Bueno, no sé por qué no quiere hacer. Qué raro, qué raro, qué raro. Voy a cerrar y volver a abrir esto. Un ratito. Hago de vuelta, no sé por qué no quiere reproducir la diapositiva. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve de vuelta la pantalla? Sí, se ve. Ok, continuamos entonces. Nada que me responda. Bueno, entonces el valor numérico de un polinomio es reemplazar por el valor indicado. Para 1, este valor numérico dio 4 y para menos 1 dio un valor de 10. Una de las aplicaciones más importantes de los polinomios son las funciones polinómicas. Es cuando ya tenemos más de uno, lo que vimos también recién. ¿Para qué sirven estas cosas? Vamos a ir viendo. Y acá sí le pido a una voluntaria que lea para qué sirven los polinomios en otras ciencias, por favor. María Dayana, Pamela o Monse. ¿Quién lee en física? Voy a leer yo para no pelearnos tanto. Sí, porque se En pelean física, todos. sabemos que al suspender un peso de un resorte, este se alarga. Podríamos determinar la ley que rige este alargamiento, al menos para un determinado intervalo. Sería como tratar de expresar un alargamiento del resorte en función del tiempo. Sí. Entonces, un polinomio se puede utilizar para este fenómeno físico, midiendo, ¿verdad? La longitud del estiramiento y en qué tiempo estiras, ¿verdad? Entonces, eso hace una ecuación que es un polinomio y nuestra variable puede ser t, tiempo, y mi p de x puede ser en 10 segundos cuántos centímetros estire el resorte, ¿verdad? Entonces, esa es una de las aplicaciones en física. El siguiente, por favor, señorita. El siguiente ejemplo de aplicación. En la química, en el laboratorio de química, podemos estudiar la temperatura de una masa de agua con respecto al tiempo en que es sometida al calor. Se trata de relacionar la temperatura en función del tiempo. Ok, entonces le inyectamos a este, creo que un vaso de precipitado, se le pone un termómetro y el agua comienza a subir su temperatura. A medida que pasa el tiempo, sube la temperatura. Y nuestra variable que va a ser temperatura, va a ir cambiando a medida que le inyectamos el tiempo. Entonces, eso, otra aplicación, ¿verdad? Bueno, sigamos. En biología, yo les leo esto. Cuando se trata de precisar el crecimiento de una población animal o vegetal en función del tiempo, el peso de un bulbo, en función del diámetro del mismo, el consumo de oxígeno, en función del trabajo realizado, etc. En síntesis, las ecuaciones lineales o los polinomios se aplica a 500.000 disciplinas, ¿no? Tiene un uso innumerable. También la economía, famoso en la economía, estamos la compra y la venta, oferta y demanda. También se utilizan los polinomios como una ecuación de cálculo. Y básicamente entonces para que entiendan, ¿verdad?
Sigamos. Sí, otra voluntad para leer porque no puedo hablar mucho. Por favor. Sí, conceptos básicos. Término algebraico. Un término algebraico es el producto de una o más variables y una constante literal o numérica. Ejemplos. 6 al cubo o B al... no se me sale. O sea, ¿cómo se lee eso? Se lee 6a cuadrado b cubo. ¿Ok? Ahí está. X, Sí. puede ser 3x, y o z. Ok. En cada término algebraico podemos distinguir signo, coeficiente numérico, factor literal y exponente. El grado de un término se denomina grado de un término algebraico a la suma de los exponentes de su factor literal. Ok, gracias. Entonces el término algebraico, como ya vimos, esto es un término. Acá no nos confunde por qué es un término, porque no es 1, 2, 3 términos, no. El término es toda la expresión literal completa. Acá X es un término y 3X y Z es otro término. Generalmente los términos se identifican en un polinomio cuando le separa un signo más y menos. Generalmente no, siempre, ¿verdad? A estos coeficientes se le llama coeficiente numérico y esta es la parte literal, lo que explicó la compañera, la parte de las letras. En el álgebra se usan mucho las letras, ¿verdad? Y el grado de un término es la suma de los exponentes que ya vimos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, X y Z acá no es 1 como hace rato. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3 letras diferentes. Entonces se suma. Tengo 1, 1 y 1. Entonces el grado de este es 3. Ahora, si todo era X, sí, iba a ser 1 nomás. Acá vemos más detalladamente. Este es el signo, este es la parte, el coeficiente numérico y este es la parte de la variable, la parte literal, factor lineal y los exponentes, lo que tiene el numerito arriba, que es la parte exponencial. Entonces, signo, coeficiente numérico, la parte literal y los exponentes. Esto es un término algebraico. Todo esto es un término algebraico. Para recordar. Y acá viene otra tareita para hacer. Me gustaría que lo hagamos en forma visual nomás, rápidamente. Vamos a ver el ejemplo que está desarrollado. Acá tenemos un término. Este es un término nomás, porque es menos 5,9 a cuadrado b cubo c. Esto es un término. Este menos 12x cuadrado y también es un término. En síntesis, acá tenemos un término, un término, un término, un término y un término. ¿Qué vamos a quitar de estos términos algebraicos? Sus partes. Bueno, vamos en el ejemplo del menos 5,9 a cuadrado b cubo c. ¿El signo cuál es acá? Menos. El coeficiente numérico, 5,9 o menos 5,9, distintamente. La parte literal es las letras a cuadrado b cubo c. Parte literal a cuadrado b cubo c. Y el grado, como tengo 3 letras, 1, 2, 3, el grado de este término va a ser la suma de los exponentes de esas variables o esas letras, como quieren llamarlo. A tiene 2, B tiene 3 y C tiene exponente 1. Entonces 2 más 3 más 1 es 2 más 3, 5 más 1, 6. Es de grado 6 y es eso. Ok. Las partes de un término algebraico. Eso vamos a hacer en forma visual ahora. El primero. El primero tiene menos 12x cuadrado y. ¿Qué signo tiene? Menos. Menos. Ponemos menos. ¿Cuál es el coeficiente numérico? 12. Correcto. La parte literal. X al cuadrado y aquí, X ¿cómo era? cuadrado y la letra, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué grado es este término?
es de 3 Sí, porque porque la son y dos lleva variables 1, y ¿verdad? se suman, ¿verdad? 2 más 1, 3. Correctísimo. Vamos al siguiente antes que termine el tiempo porque tenemos 3 minutos y establezco una reunión rápida para terminar la última parte. Vale. Más Sí, más. Coeficiente numérico, 6 correcto. Parte literal, A al cuadrado, B al cubo. correcto. ¿De qué grado es este término? 5 Muy bien. Tenemos tiempo de para la siguiente. Signo, más más 1, ¿verdad? Porque no sé. Coeficiente numérico, y no sé. acá está lo más interesante. Cuando la letra o la variable no tiene nada delante ni un número, siempre es 1. Acuérdense de eso la época del colegio. Siempre acá tiene 12, acá tiene 6, acá tiene 0,68. Pero cuando no tiene ningún número delante es 1. Entonces acá el coeficiente numérico es 1. ¿Se acuerdan? 1. Sí. Sí. Parte literal. A, B, C. Ok. ¿Es de grado? De 3 Sí. 1 más 1 más 1. Rápidamente el último. Signo. más Sí. Coeficiente numérico. 0,62. Ok. Fase literal, factor literal o parte literal. X al cubo y Z al cuadrado. De acuerdísimo. ¿Y es de grado? 6 6. 3 más 1 más 2. Perfecto. ¿Se entiende entonces cómo determinar la parte literal, el coeficiente y el grado de un término algebraico? Sí, sí, sí. Muy bien. La expresión algebraica es el resultado de combinar mediante la operación de adición o demás términos algebraicos. O sea, todo eso que vimos, ahora vamos a sumarle otro término. Vamos a ir aprendiendo a sumar y restar términos algebraicos. Y eso voy a establecer una segunda reunión, porque no sé por qué no me hizo más de no sé cuánto tiempo grabó esto y les paso el link otra vez, ¿sí? Entonces nos tomamos un descansito de 1 minuto, chicas, ¿está bien? Sí, profe. Paso en el grupal el link. Perfecto. Ok, seguimos.